El sargento Marcus Cain había estado evacuando colonias durante 3 años y había aprendido que el caos tenía su propio ritmo. El estallido entrecortado de fuego de plasma, las voces urgentes coordinando los horarios de transporte, la nota de fondo subyacente del motor esforzándose por elevar las naves sobrecargadas hacia un lugar seguro. La evacuación de la colonia New Haven en Serion Prime seguía ese patrón frenético familiar cuando todo se descontrolaba de la manera que solo sucedía cuando el universo decidía poner a prueba tu brújula moral durante las hostilidades activas. Barrido perimetral completado. El sargento informó al cabo Chen sobre la calma. No hay rezagados en los sectores 7 al 12. Las naves patrulleras Valkyrie están a 20 minutos, tal vez menos. Marcus ajustó su pantalla táctica, observando las últimas naves de transporte despegar de las plataformas de aterrizaje de New Haven. 6.000 colonos humanos fueron evacuados con éxito con bajas mínimas a pesar del creciente conflicto con el Imperio Valkyria. Según cualquier estándar razonable, la misión fue un éxito total, momento en el que oyó el llanto. Chen, estás captando señales de audio de las ruinas de la instalación de investigación. Marcus preguntó, girando su rifle para escanear los edificios derrumbados que alguna vez albergaron los laboratorios en Novotny de la colonia. Negativo, sargento. Se han detectado todos los signos de vida humana. Las firmas biológicas de Valkyrie son, espera. La voz de Chen transmitía la confusión que se produce cuando las lecturas de los sensores no coinciden con las expectativas. Estoy leyendo 2 señales de vida de Valkyrie en el sótano de la instalación. Patrones juveniles, altos indicadores de estrés. Marcus sintió que se le encogía el estómago. Valkyrie juvenil significaba niños, y los niños en una zona de guerra significaban el tipo de complejidad moral que convertía simples misiones de evacuación en materia de pesadillas. Probablemente sean niños indígenas separados de sus familias durante el bombardeo, continuó Chen. No es nuestro problema, sargento. Las órdenes son claras. Solo evacuados humanos. Las órdenes realmente fueron claras. Marcus los había recibido directamente del coronel Hayes. Extrae todo el personal humano y deja Serion Prime en manos de la Valkyrie. Sin complicaciones, sin excepciones, sin desviaciones que pudieran interpretarse como una acción hostil contra civiles extranjeros. Pero el llanto continuó, y Marcus encontró sus pies llevándolo hacia las ruinas, a pesar de todos los protocolos tácticos, gritando que esto era un error. La instalación de investigación había recibido un impacto directo de un bombardeo orbital. Su estructura reforzada se derrumbó en un laberinto de metal retorcido y compuestos destrozados. Marcus se abrió paso a través de los huecos por los que apenas cabía su armadura de combate, siguiendo el sonido de voces angustiadas que hablaban en el lenguaje musical de las valquirias. Los encontró en lo que una vez había sido un almacén. 2 pequeñas figuras acurrucadas juntas detrás de cajas de equipo volcadas. Los niños, definitivamente niños, a pesar de sus rasgos alienígenas, lo miraron con ojos enormes que reflejaban las luces de su casco como estrellas capturadas. La mayor, de unos 8 años según los estándares humanos, se colocó protectoramente frente a su compañera más pequeña. Ambos poseían las distintivas orejas puntiagudas y la piel luminiscente de las valquirias, pero sus vestimentas sugerían nobleza más que familias comunes, prendas intrincadas que parecían cambiar de color con sus estados emocionales, ahora recorriendo patrones que los informes culturales de Marcus identificaron como miedo y abandono. «Caternati», preguntó la niña mayor, con su voz cargada de armónicos que su traductor universal tenía dificultades para analizar. Algo sobre seguridad y protección si su limitado vocabulario de Valkyria era preciso. Marcus se quitó lentamente el casco, sabiendo que sus rasgos humanos podrían ser menos amenazantes que el equipo militar anónimo. «Está bien», dijo suavemente, cambiando a las frases básicas de Valkyria que había aprendido durante la orientación cultural. «Nati Kailor, estás a salvo». Los patrones bioluminiscentes de los niños cambiaron ligeramente y el miedo se mezcló con una esperanza cautelosa.
El más pequeño susurró algo que sonaba como mamá mientras señalaba hacia el techo. El niño mayor preguntó con urgencia, usando un término que hizo que el software de traducción de Marcus sonara con alertas de prioridad. Torabel matar. A Marcus se le heló la sangre cuando apareció la traducción en su HUD. Portadora de luz, reina madre. Estos no eran unos niños valquirie cualquiera. Eran de la realeza, hijas de alguien con el título Turabel, que sus informes habían identificado como el rango más alto en la sociedad valquiria. La voz del sargento Chen crujió a través de su calma. Tienes que volver aquí. Las naves valquirie acaban de salir del hiperespacio. Formación de batalla completa. Tiempo estimado de llegada, 8 minutos. Marcus miró a los dos niños asustados y luego su pantalla táctica que mostraba las fuerzas hostiles que se aproximaban. Todos los protocolos decían que había que dejarlos. Eran civiles extraterrestres, rehenes potencialmente valiosos cuya presencia con fuerzas humanas podría interpretarse como secuestro o algo peor. Pero también eran niños que habían estado llorando solos en la oscuridad, que lo miraban con una confianza desesperada a pesar de todas las razones para temer a los humanos. La mayor se había colocado frente a su hermana de manera protectora, mostrando un coraje que habría sido notable en cualquier especie. Vamos, dijo Marcus, extendiendo sus manos hacia ellos. Beltar, ven conmigo. Los niños intercambiaron miradas y mantuvieron una conversación rápida en armónicos demasiado complejos para su traductor. Finalmente, la mayor tomó su mano, su piel cálida y portadora de una sutil sensación eléctrica que sugería métodos de comunicación bioeléctrica. Soy Marcus, dijo tocándose el pecho. Marco, Licia, respondió la niña mayor, y luego señaló a su hermana. Kira. Marcus levantó a Kira en sus brazos, sorprendido por lo liviana que era, mientras Lia se aferraba a su otra mano con desesperada determinación. Juntos salieron de las ruinas hacia la plataforma de aterrizaje donde los esperaba el último transporte de evacuación. Sargento, ¿qué diablos? Chen comenzó cuando Marcus salió de las instalaciones con dos niños extraterrestres. Evacuación de emergencia, dijo Marcus secamente. Estos niños fueron abandonados en una zona de guerra. No abandonamos a niños, independientemente de su especie. Pero las regulaciones se resolverán más tarde. Interrumpió Marcus, ayudando a Lia a subir por la rampa del transporte mientras cargaba a Kira. Ahora mismo, tenemos que sacar a todos de esta roca antes de que llegue la flota valquirie. Mientras el transporte despegaba de Serion Prime, Marcus se vio obligado a tomar una decisión que violaba múltiples regulaciones militares y que podía interpretarse como cualquier cosa, desde asistencia humanitaria hasta el secuestro de miembros de la realeza alienígena. Los niños se apiñaban contra él en el compartimento de pasajeros. Sus patrones bioluminiscentes de piel cambiaban gradualmente del terror a una confianza vacilante. A través de la ventana, Marcus observaba las naves de guerra valquirie moviéndose para asegurar el espacio orbital alrededor de Serion Prime, recuperando su mundo de la colonización humana. En algún lugar entre esas naves, la reina Torl probablemente se estaba enterando de que sus hijas habían desaparecido durante la evacuación. Marcus miró a Lia y Kira, que se habían quedado dormidas sobre sus hombros a pesar del duro viaje en el transporte y la incertidumbre de su futuro. Fueran cuales fueran las consecuencias que le aguardaran, sabía que había tomado la decisión correcta. Elección. Algunas decisiones trascendían el protocolo, y proteger a los niños era una de ellas. El transporte saltó al hiperespacio, llevando a dos princesas alienígenas hacia un futuro desconocido y a un soldado humano hacia la comprensión de que algunas responsabilidades te eligen a ti, y no al revés. El transporte de evacuación que los meridianos esperan había sido diseñado para la fisiología y las necesidades emocionales humanas, lo que lo hacía totalmente inadecuado para dos niñas valquirias traumatizadas, cuyos patrones bioluminiscentes en la piel transmitían su angustia a todos los que estaban a su alcance visual. Marcus se convirtió en un experto involuntario en psicología infantil alienígena mientras intentaba consolar a Lia y Kira durante el viaje de una semana a la estación Kepler.
Allí brillando de nuevo, observó la doctora Sara Michei, la oficial médica del transporte, mientras observaba cómo la piel de las niñas cambiaba por patrones que teñían el compartimento de pasajeros con una aurora cambiante. La intensidad de la luminiscencia sugiere una angustia emocional extrema. Extrañan a su madre, dijo Marcus, ofreciéndole a Kira un paquete de jugo que ella examinó con la atención de quien determina si un alimento desconocido podría ser venenoso. No paran de preguntar por Torabel y dibujando imágenes de alguien con túnicas ceremoniales. Dar Michei se acomodó en el asiento frente a ellos. Su expresión mezclaba curiosidad profesional con genuina preocupación. Marcus, he estado revisando los informes culturales sobre la jerarquía social de las valquirias. Torabel no es solo un título real. Es la designación específica para la gobernante suprema de todo su imperio. Marcus sintió un escalofrío en el estómago. «Estás diciendo que estas niñas son las hijas de la reina Valquiria», confirmó la doctora Michei en voz baja, lo que significa que su desaparición durante la evacuación probablemente ha desencadenado la mayor cacería humana de la historia galáctica. Leia levantó la vista de la tableta para colorear que Marcus le había dado. Sus grandes ojos reflejaban la luz del techo con una intensidad que sugería que entendía más lenguaje estándar del que podía hablar. ¿La Ravel Kailor matar?, preguntó, con una voz que transmitía armónicos que su traductor interpretó como «Reina madre a salvo». «Tu madre está a salvo», dijo Marcus en un valquiria cuidadosamente pronunciado, aunque no tenía ni idea de si era cierto. Mamá Kailor Kira, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del viaje, habló de repente con el rápido y musical discurso que caracterizaba la comunicación emocional de su especie. Marcus captó fragmentos, algo sobre hogar, árboles cantores y jardines de cristal antes de que su traductor se diera por vencido y simplemente marcara la conversación como una expresión emocional compleja sobre la patria. «Está describiendo Valkyrie Prime», dijo la doctora Michei, consultando su base de datos cultural. «El mundo capitalino es famoso por sus bosques bioluminiscentes y su arquitectura cristalina. Estos niños no solo extrañan a su madre, sino que extrañan un mundo entero». Marcus observó a Leia tomar la mano de Kira. Los instintos protectores de la hermana mayor eran evidentes a pesar de su propia angustia. Durante la última semana, había aprendido a interpretar sus patrones bioluminiscentes lo suficientemente bien como para distinguir entre el miedo, la tristeza y la confianza provisional que comenzaban a mostrarle. «Necesitamos contactar con las autoridades de Valkyrie», dijo la doctora Michei en voz baja. «Organicen el regreso de los niños por vía diplomática». «Les aterra separarse de mí», respondió Marcus, notando cómo ambos niños se acercaban al oír un tono serio en su voz. «Observen sus patrones de estrés cuando alguien se acerca a ellos». Era cierto. Los niños se habían unido a Marcus con la intensidad con la que los supervivientes de un trauma se aferran a su única fuente de seguridad. Dormían apretadas contra sus costados, comían solo cuando él las animaba y se agitaban cada vez que se perdían de vista durante más de unos minutos. Los demás refugiados a bordo del Meridian Sope habían reaccionado inicialmente a las niñas alienígenas con miedo y sospecha, viéndolas como enemigos potenciales o amenazas a la seguridad. Pero a lo largo del viaje, incluso los colonos más xenófobos habían encontrado imposible mantener la hostilidad hacia dos niñas obviamente traumatizadas que no representaban ninguna amenaza para nadie. «Sargento Caín», se escuchó la voz del coronel Hayes por el sistema de comunicaciones de la nave. «Preséntese en el centro de comunicaciones. Prioridad 1». Marcus miró a Leia y Kira, quienes inmediatamente comenzaron a mostrar signos de angustia ante la perspectiva de su partida. «Vuelvo enseguida», prometió en Valkyrie Nater Kailor. «Manténganse a salvo aquí». El centro de comunicaciones vibraba con el tipo de actividad urgente que acompaña a una crisis diplomática. El coronel Hayes estaba de pie frente a una pantalla holográfica que mostraba las posiciones tácticas en todo el sector. Su expresión era lo suficientemente sombría como para alimentar un pequeño reactor. Marcus Hayes dijo sin preámbulos:
Tenemos un problema. El movimiento de la flota Valkyrie sugiere que se están movilizando para una guerra a gran escala. La inteligencia indica que creen que hemos secuestrado a miembros de su familia real. Señor, puedo explicarlo. Recogió a 2 niñas refugiadas durante una evacuación. Hayes interrumpió. Niñas que resultan ser hijas de la reina Torl. Niñas cuya desaparición ha convencido a la Valkyrie de que hemos cometido un acto de guerra contra su monarquía. Marcus sintió el peso de la política galáctica sobre sus hombros. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Oficialmente, está confinado en sus aposentos a la espera de una investigación formal sobre las violaciones de los protocolos de evacuación. Hayes hizo una pausa, su expresión se suavizó ligeramente extraoficialmente. Esos niños confían en usted y podría ser lo único que se interponga entre 2 civilizaciones y una guerra que podría destruirlas a ambas. Las implicaciones golpearon a Marcus como un rayo de plasma. Quiere que organice su regreso. Quiero que los mantenga a salvo y psicológicamente estables hasta que podamos averiguar cómo resolver esto sin iniciar un conflicto interestelar. Hayes respondió. Las Valkyrie han acordado negociar en la estación Kepler. Usted y las niñas serán el eje central de esas conversaciones. Marcus pensó en la postura protectora de Lia sobre su hermana menor, en las sonrisas tímidas de Kira cuando cantaba nanas humanas traducidas al musical Valkyrie, en cómo ambos empezaron a llamarlo Papá Marcus en su idioma musical. Señor, estos niños han sufrido un trauma severo. Ser tratados como peones diplomáticos podría causar daño psicológico permanente. Por eso se asegurará de que eso no suceda, dijo Hayes con firmeza. Marcus, sé que esto no es lo que te propusiste cuando te alistaste, pero a veces los soldados tienen que proteger cosas que son más importantes que los objetivos tácticos. Mientras Marcus regresaba al compartimiento de pasajeros, encontró a Lia y Kira exactamente donde las había dejado. Sus patrones bioluminiscentes mostraban la ansiedad del abandono comenzando a desvanecerse cuando lo vieron regresar. Corrieron hacia él con el cariño desesperado de niños que han aprendido a no dar por sentada la seguridad. Papá Marcus, dijo Kira con cuidado, en un tono estándar, la frase que había estado practicando toda la semana. Has vuelto. Siempre volveré, prometió Marcus, acomodándose en su asiento mientras ambos niños reclamaban sus posiciones contra sus costados. Beltara Macailor, te mantendré a salvo. Al mirar por la ventana las estrellas que contenían los mundos humanos y valquirias, Marcus se dio cuenta de que se había convertido en algo que nunca había esperado ser. El padre sustituto de una realeza extraterrestre, el guardián de 2 niños cuyo regreso seguro podría evitar una guerra y el puente entre especies que estaban a punto de aprender si el amor podía trascender los límites que la política construía entre mundos diferentes. Lo más difícil no serían las negociaciones que se avecinaban, sino el momento en el que tendría que dejarlos ir. 3 meses en la estación Kepler habían transformado a Marcus de un soldado que cumplía órdenes en algo que nunca había esperado convertirse. Un padre soltero que aprende a navegar las complejidades de criar a 2 niños extraterrestres brillantes y traumatizados que hablaban en armonías musicales y brillaban con emociones que él todavía estaba aprendiendo a interpretar. Papá Marcos, ¿por qué los niños humanos no cantan sus sentimientos? Ligia preguntó durante su rutina nocturna, sentada con las piernas cruzadas en el piso de su habitación mientras él intentaba trenzarle el cabello en un estilo tradicional de valquiria que ella le enseñó a través de demostraciones pacientes y correcciones suaves. Los sentimientos humanos son más tranquilos, explicó Marcus, trabajando cuidadosamente con los hilos luminiscentes que parecen tener sus propias opiniones sobre la disposición adecuada. Utilizamos palabras en lugar de música, expresiones en lugar de patrones de luz. Eso suena solitario, observó Kira desde su posición en la estación de trabajo de Marcus, donde dibujaba imágenes de bahías hidropónicas de la estación Kepler con la meticulosa atención a los detalles que caracterizaba las habilidades artísticas de su especie. ¿Cómo saben los humanos cuando alguien está triste? ¿Y si no brillan en azul? La pregunta golpeó a Marcus con su inocente profundidad.
Cómo comunicaban los humanos matices emocionales sin la honestidad biológica que hacía que los sentimientos de las valquirias fueran imposibles de ocultar. Observamos caras, escuchamos voces, aprendemos a reconocer señales que no siempre son obvias. Así como aprendes a leer nuestros patrones, dijo Lia con satisfacción. Siempre sabes cuando extrañamos a mamá, incluso cuando tratamos de ocultarlo. Marcus sintió la familiar opresión en el pecho que venía con las discusiones sobre su madre. 3 meses de vivir como su guardián habían creado vínculos más profundos que cualquier cosa que hubiera experimentado, pero vinieron con una conciencia constante de que la reina Thor sin duda estaba buscando a sus hijas con los recursos de todo un imperio galáctico. Hablando de personas desaparecidas, Marcus dijo con cautela, ¿cómo te sentirías si volvieras a ver a otras valquirias? Personas de tu mundo natal. Los patrones bioluminiscentes de ambos niños cambiaron inmediatamente. Lia paseaba por una cautelosa esperanza mientras Kira mostraba los patrones de ansiedad que Marcus había aprendido a reconocer como miedo al abandono. ¿Nos estás enviando lejos? Kira preguntó en voz baja. Su nivel había mejorado mucho después de meses de práctica, pero aún conservaba los matices musicales que hacían que las consonantes humanas sonaran como poesía extraterrestre. Nadie te va a enviar a ninguna parte, le aseguró Marcus, abriendo los brazos para que ambos niños pudieran reclamar sus posiciones favoritas contra sus costados. Pero podría haber visitantes que lleguen a la estación Kepler. Visitantes de Valkyrie que quieren asegurarse de que usted esté seguro y bien cuidado. Visitantes diplomáticos, dijo Lia con una perspicacia que seguía sorprendiéndolo. A los 8 años, poseía conocimientos sobre la complejidad política que rivalizaban con los de la mayoría de los adultos. Quieren llevarnos a casa. Quieren asegurarse de que tengas opciones, corrigió Marcus con suavidad. Pase lo que pase, nada cambiará sin tu opinión. La conversación fue interrumpida por el sistema de comunicación de su cuartel, que anunció un mensaje prioritario entrante. Marcus activó la pantalla y vio al coronel Hayes con un aspecto inusualmente formal y ligeramente incómodo. Marcus, tenemos que hablar. La delegación Valkyrie ha llegado y ha solicitado acceso inmediato a los niños. Marcus sintió que ambos niños se tensaban contra él y su bioluminiscencia cambiaba a patrones de estrés, que pintaban sus habitaciones de tonos azules nerviosos y púrpuras preocupados. ¿Cuándo ahora? Hayes respondió. Han estado viajando durante 3 meses para llegar aquí y no están dispuestos a soportar retrasos. La delegación incluye guardias reales, personal médico y Hayes hizo una pausa significativa. La propia reina Turabel. El silencio que siguió fue roto por el suave jadeo de Kira y el rápido discurso de Lia en pura valquiria. Las palabras se precipitan unas sobre otras con demasiada rapidez como para que el traductor de Marcus pueda analizarlas más allá de un contenido emocional marcado por un reconocimiento abrumador mezclado con terror. Señor, dijo Marcus con cuidado, necesitan tiempo para prepararse emocionalmente para esta reunión. Llevan meses separadas de su madre y están unidas a mí como su cuidadora principal. Forzar el contacto inmediato podría ser traumático. Marcus, entiendo tus preocupaciones, pero estamos tratando con la gobernante de un imperio galáctico que cree que secuestramos a sus hijas. Los riesgos diplomáticos aquí superan cualquier cosa que hayamos manejado antes. Ligia tiró de la manga de Marcus, con los ojos abiertos con la urgencia que precedía a revelaciones importantes. Papá Marcus. Mamá no sabe que somos felices. No sabe que nos salvaste, que nos cantas para dormir, que aprendiste nuestro idioma. Cree que nos robaron. La intuición fue devastadora por su precisión. Desde la perspectiva de la reina Turabel, sus hijas habían desaparecido durante una operación militar humana y habían estado retenidas durante meses sin contacto. Cada día de su ausencia probablemente había reforzado su creencia de que eran prisioneras en lugar de niñas protegidas. ¿Y si nos fuéramos juntas?, preguntó Marcus, mientras la idea se formaba mientras hablaba. ¿Qué? Si te acompañara a conocer a tu madre para que viera que te han cuidado en lugar de ser capturado. Los patrones bioluminiscentes de ambos niños se iluminaron de inmediato,
La esperanza reemplazó la ansiedad al considerar la posibilidad de conectar en lugar de elegir entre sus dos familias. ¿Lo harías?, preguntó Kira con curiosidad. Aunque mamá pudiera estar enojada contigo. Marcus pensó en enfrentarse al gobernante supremo de un imperio alienígena, alguien que tenía todas las razones para considerarlo un secuestrador o un criminal de guerra. Luego miró a Lia y Kira, cuya confianza lo había transformado de soldado en padre, y comprendió que valía la pena correr algunos riesgos por las personas que amaba. Por supuesto, dijo simplemente, las familias se mantienen unidas. Una hora después, Marcus se encontraba caminando por el barrio diplomático de la estación Kepler, vestido con su uniforme de gala y cargando a dos niños cuya emoción y terror creaban patrones de aurora que atraían las miradas de cada humano con el que se cruzaban. Ligia le sostenía la mano izquierda mientras Kira le sostenía el brazo derecho. Su bioluminiscencia recorría patrones que describían emociones demasiado complejas para una simple traducción. Recuerda, dijo Marcus en voz baja mientras se acercaban a la recepción formal. Pase lo que pase, estás a salvo. Nadie puede llevarte a ningún sitio al que no quieras ir. ¿Y te quedarás con nosotros?, preguntó Ligia. Sus armónicos tenían matices que sugerían que ella entendía que este podría ser su último momento como la familia en la que se convertirían. Mientras me necesites, prometió Marcus, sabiendo que esa necesidad podría medirse en minutos una vez que la reina Thor se diera cuenta de que sus hijas estaban vivas y bien. Las puertas de la cámara de recepción se abrieron para revelar un espacio transformado por la tecnología Valkyrie en algo que pertenecía más a los cuentos de hadas que a las estaciones espaciales. Los jardines holográficos crearon la ilusión de los bosques cantantes que los niños extrañaban, mientras que los procesadores atmosféricos llenaban el aire con la sensación mineral de su mundo natal. En el centro de todo estaba la propia reina Thor, y Marcus finalmente entendió por qué sus hijos hablaban de ella con tanta reverencia. Alta, incluso para los estándares de las valquirias, vestía túnicas que parecían capturar y redirigir la luz de las estrellas, mientras que sus patrones de piel bioluminiscentes mostraban las geometrías complejas que marcaban la autoridad absoluta. Sus orejas puntiagudas estaban adornadas con adornos de cristal que tintineaban suavemente cuando se movía, y sus ojos tenían el tipo de inteligencia concentrada que había construido un imperio interestelar. A su alrededor había guardias reales con armaduras ceremoniales que zumbaban con energía apenas contenida. Sus armas están actualmente enfundadas pero listas para ser utilizadas instantáneamente. Cuando la reina Thor vio a Marcus entrar con sus hijas, su expresión pasó de reconocimiento, confusión y algo que podría haber sido alivio. Pero cuando abrió la boca para hablar, Lia y Kira se liberaron de sus manos y corrieron hacia ella. Sus voces se alzaron en el lenguaje musical del alegre reencuentro. Mamá, mamá, papá Marcus nos salvó. Él nos canta, nos trenza el cabello y aprendió nuestro idioma. Y los ojos de la reina se abrieron de par en par mientras procesaba no solo las palabras de su hija, sino también la forma en que seguían mirando a Marcus, sus patrones bioluminiscentes contando una historia de apego que no tenía nada que ver con el cautiverio y todo que ver con el amor. Marcus permaneció completamente inmóvil mientras las armas de los guardias reales emergían de sus fundas. Lanzas de energía apuntaron hacia él con precisión letal. Pero su atención se centró por completo en el rostro de la reina Turable cuando ella comenzó a comprender que el soldado humano que tenía delante no había sido el captor de su hija, sino su guardián. La sala del trono del barrio diplomático de la estación Kepler se había transformado en algo sacado de la leyenda de las valquirias, pero las lanzas de energía que apuntaban al pecho de Marcus eran completamente reales y completamente letales. La reina Thor se quedó congelada en el centro de todo, su piel bioluminiscente recorriendo patrones demasiado complejos para que Marcus pudiera interpretarlos mientras sus guardias reales mantenían sus posiciones amenazantes. Evalúa al humano, ordenó el general Beltar, el principal asesor militar de la reina. Sus armónicos transmitían la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. Responderá por el delito de rapto real. Marcus mantuvo sus manos visibles y su postura no amenazante,
sabiendo que cualquier movimiento repentino podría desencadenar un incidente diplomático que resonaría en toda la galaxia. Los guardias avanzaron. Con las armas listas, sus armaduras ceremoniales zumbando con campos de energía apenas contenidos. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, dos pequeñas figuras se separaron del abrazo de su madre y corrieron directamente hacia el espacio entre Marcus y las armas letales. ¡No! Leia gritó, abriendo los brazos mientras se plantaba frente a Marcus. Papá Marcus no nos robó. Él nos salvó. Kira envolvió sus brazos alrededor de la pierna de Marcus. Sus patrones bioluminiscentes ardían con una furia protectora que pintaba toda la cámara de un oro desafiante. Él es nuestra familia. No hagas daño a nuestra familia. El guardia se detuvo a mitad del avance, claramente no dispuesto a correr el riesgo de dañar a los niños reales que habían sido enviados a rescatar. La expresión del general Beltar oscilaba entre confusión y creciente alarma mientras procesaba las palabras de los niños. Princesa Leia, dijo con cuidado, aléjate del humano. Has pasado por un trauma, pero ahora estás a salvo. Estamos a salvo gracias a papá Marcus. Licia respondió, su joven voz transmitía armónicos que hicieron que los cristales de la cámara vibraran con simpatía. Nos encontró en las ruinas cuando todos se fueron. Aprendió nuestro idioma, nos cantó para dormirnos y se aseguró de que no tuviéramos miedo. La reina Torable finalmente recuperó la voz, aunque surgió como un susurro. Papá Marcus nos enseña juegos humanos, nos ayuda a dibujar y nos cuenta historias sobre la Tierra, añadió Kira, todavía aferrada al costado de Marcus. Es el mejor papá de la galaxia. La sala del trono se sumió en un silencio absoluto mientras todos los presentes procesaban las implicaciones de lo que oían. No eran prisioneros rescatados que describían a su captor. Eran niños que hablaban de alguien a quien amaban con una devoción feroz que trascendía las fronteras de las especies. Marcus observó cómo la expresión de la reina Torl se transformaba al comprender. Sus patrones luminosos cambiaron de las duras geometrías de la autoridad real a algo más suave, más vulnerable, impregnado de emociones que hablaban de reconocimiento maternal y profunda gratitud. Te preocupaste por ellos, dijo, con una voz que, según su traductor, transmitía una mezcla de asombro e incredulidad. Durante 3 meses, cuidaste de mí. Son niñas extraordinarias, Majestad, respondió Marcus, posando las manos instintivamente sobre los hombros de Leia y Kira. Brillantes, valientes y bondadosas. Cualquiera se sentiría honrada de ser su tutora. Tutora, repitió la reina Torabel, tanteando la palabra como si tuviera significados que su lengua desconocía. Ni captora, ni secuestradora. Tutora. Papá Marcus aprendió a trenzar el cabello al estilo Valquiria, dijo Leia con orgullo, tocando los elaborados patrones que había tejido esa mañana. Y se sabe todas nuestras canciones para dormir, aunque los humanos no puedan armonizar bien. Hace una comida valquiria terrible, añadió Kira con la brutal honestidad de los niños, pero se esfuerza mucho, y eso es lo que importa. La risa de la reina surgió como una música cristalina que llenó la habitación de calidez. Sus patrones bioluminiscentes se iluminaron con colores que hablaban de la alegría redescubierta. Mis hijas, dijo, arrodillándose para abrazarlas como es debido. Pensé que las había perdido para siempre. Pensamos que te habías olvidado de nosotras, dijo Licia en voz baja, mientras sus patrones se atenuaban con el dolor recordado. Cuando empezaron los bombardeos y todos huyeron, nos escondimos y esperamos a que vinieras, pero nunca viniste. Busqué, dijo la reina Torl, con la voz quebrada por los armónicos que llevaban 3 meses de dolor acumulado. Cada nave, cada estación, cada mundo en un radio de 100 años luz. Pensé que los humanos los habían tomado para hacerme daño, para usarlos como armas contra su propia gente. Miró a Marcus. Sus ojos luminosos reflejaban un espectro de emociones que su formación cultural nunca lo había preparado para interpretar. Pero en cambio, un humano lo arriesgó todo para protegerlos, todo para amarlos. El general Beltar dio un paso al frente,
con las armas finalmente bajadas. Su Majestad, ¿cómo procedemos? Esta situación no tiene precedentes en la historia diplomática. La reina Torl se levantó lentamente, sin apartar la mirada de Marcus mientras procesaba la reescritura completa de todo lo que creía sobre la desaparición de su hija. General, ¿cuál es la respuesta tradicional cuando alguien salva la vida de los niños reales? Adopción en la familia real. Beltar respondió automáticamente, pero se detuvo al comprender las implicaciones. Pero Su Majestad, él es humano. La adopción interespecies nunca ha sido necesaria antes. La reina terminó con firmeza. Sus patrones bioluminiscentes cambiaron a las configuraciones formales que indicaban un decreto real. Sargento Marcus Caín del ejército humano, ha protegido a mis hijas cuando no podía alcanzarlas. Ha aprendido nuestras costumbres, ha hablado nuestras idioma y les brindó amor durante sus momentos más oscuros. Marcus sintió el peso de la historia galáctica sobre sus hombros mientras la reina Torl continuaba hablando. Sus palabras transmitían armonías que serían registradas y estudiadas por los cenociólogos durante generaciones. Por las antiguas leyes del Imperio Valquirio, declaró la reina Turable, con su voz cargada de la autoridad armoniosa que había gobernado mundos durante generaciones. Te adopto formalmente como Trat, guardián de la sangre real. Ahora eres familia, con todos los derechos y responsabilidades que tal honor conlleva. La proclamación causó conmoción en la corte reunida, tanto entre los guardias como entre los asesores, que procesaron la naturaleza sin precedentes de lo que su reina acababa de decretar. Marcus sintió la emoción de Lia y Kira a través de sus patrones bioluminiscentes cuando se dieron cuenta de que sus dos familias se estaban convirtiendo en una. Su Majestad, dijo Marcus con cuidado. Me siento honrado más allá de las palabras, pero sigo siendo un soldado humano con deberes hacia mi propia gente. Es por eso que este acuerdo sirve a nuestros intereses, respondió la reina Torabel con la perspicacia política que había construido un imperio. Mis hijas necesitan estabilidad, continuidad con el guardián que las salvó, pero también necesitan reconectar con su herencia, su gente, su mundo. Señaló los jardines holográficos que las rodeaban. Servirás como enlace cultural entre nuestra especie, enseñando a los humanos sobre los lazos familiares de las valquirias mientras ayudas a Lia y Kira a comprender que el amor puede existir de muchas formas en muchos mundos. Marcus miró a las niñas que lo habían transformado de soldado en padre, y luego a su madre, que le ofrecía algo que nunca se había atrevido a imaginar. Un lugar en una familia que trascendía las especies, la política y todas las fronteras que separaban mundos diferentes. ¿Y qué hay de la guerra?, preguntó. Las tensiones entre nuestra gente. ¿Qué guerra?, preguntó la reina Torl con una sonrisa que podría haber alimentado sistemas solares. Mis hijas están a salvo, cuidadas por alguien que demostró que los humanos poseen la misma capacidad de amor y sacrificio que cualquier especie de la galaxia. ¿Cómo puede haber guerra entre pueblos que comparten un terreno tan común? El general Beltar dio un paso adelante. Su expresión mezclaba pragmatismo militar con creciente comprensión. Su Majestad, esto podría realmente servir como base para una cooperación sin precedentes. Si un soldado humano pudiera amar a los niños valquirias como si fueran suyos, entonces quizás nuestra especie tenga más en común de lo que sugieren nuestras diferencias, concluyó la reina. Quizás el futuro nos depare alianzas en lugar de conflictos. Lia tiró de la manga del uniforme de Marcus. Sus estampados brillaban de emoción. Papá Marcus, ¿significa esto que vendrás a casa con nosotros? ¿Ves los bosques cantores y los jardines de cristal de los que te hablamos y podrás conocer a nuestra abuela?, añadió Kira con entusiasmo. Hace los mejores pasteles de armonía del imperio y ha querido conocerte desde que empezamos a enviar mensajes a casa. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. Has estado enviando mensajes a casa todas las semanas, dijo Licia con orgullo. Le contamos a mamá todo sobre ti, cómo aprendiste nuestras canciones de cuna, nos ayudaste con las pesadillas y nos enseñaste juegos humanos. Queríamos que supiera que éramos felices.
La risa de la reina Thor era pura música. Mis hijas son excelentes embajadoras. Tu reputación como guardiana y maestra te ha precedido en toda la corte real. Las piezas del entendimiento encajaron cuando Marcus comprendió en ese momento. Esta adopción formal, esta unión de especies, no había sido una decisión espontánea, sino la culminación de meses de preparación de niños que sirvieron como diplomáticos involuntarios mientras tendían puentes entre mundos con sus simples declaraciones de amor. Así dijo Marcus, mirando a la corte valquiria reunida, luego a Lya y Kira, y luego a la reina Torable. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo la reina, su patrón bioluminiscente recorriendo colores que hablaban de esperanza y nuevos comienzos. Aprenderán lo que significa ser parte de una familia que abarca las estrellas. Los niños pasarán tiempo en ambos mundos, aprendiendo la historia humana de su padre guardián y las tradiciones valquirias de su madre biológica. Y podrán ver a papá Marcus intentar comer pasteles de armonía, dijo Kira con la inocente crueldad de los niños que discuten los desafíos dietéticos de los adultos. Estoy deseando que llegue el momento, dijo Marcus, sorprendiéndose a sí mismo por lo mucho que lo decía en serio. Mientras la ceremonia formal continuaba a su alrededor, con los protocolos diplomáticos reescribiéndose en tiempo real y las relaciones interestelares reformulándose por el simple reconocimiento de que el amor trascendía los límites de las especies, Marcus se maravilló de lo lejos que había viajado desde ese momento en las ruinas cuando escuchó a los niños llorar con compasión elegida por sobre el protocolo. La misión de evacuación que había comenzado con órdenes de extraer personal humano y evitar complicaciones se había convertido en algo sin precedentes. La base para la paz entre las especies. Construido sobre la comprensión de que las familias pueden formarse en las circunstancias más inesperadas y que a veces la diplomacia más profunda no sucedía en las cámaras del consejo sino en los corazones de los niños que enseñaban a los adultos que el universo estaba mucho más conectado de lo que nadie se había atrevido a creer. De pie en la sala del trono transformada, con Lya y Kira presionadas contra sus costados y la reina Torl sonriendo con el resplandor de las estrellas binarias, Marcus se dio cuenta de que algunos rescates salvan más que solo a las personas que se propuso proteger. Salvaron a mundos enteros del aislamiento de creer que tenían que enfrentarse solos al universo. Las estrellas más allá de las ventanas de las estaciones Kepler ya no representaban las vastas distancias entre el espacio humano y el de las valquirias, sino las conexiones que unían a dos especies que habían descubierto que la familia era una elección y no un accidente de nacimiento, y que el amor, una vez dado libremente, podía remodelar la galaxia misma. Después de todo, pensó Marcus mientras se preparaba para embarcarse en la aventura de criar a dos brillantes princesas alienígenas mientras servía como el primer embajador cultural de la humanidad en un imperio construido sobre la música y la luz, algunos deberes te eligieron. Y a veces esos eran los deberes más importantes de todos.